Cordial saludo, amigo, amiga. Hoy quiero empezar leyendo un verso bíblico que está en la carta que Pablo escribió a los Corintios. La primera carta, el capítulo 2, el versículo 9, dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero hacer una pregunta que quizás suene capciosa, pero es necesario hacerla. ¿A cuántos acá les gusta el café? ¿Cuántos saben hacerlo? Quiero hacer un test muy sencillo sobre quién sabe hacer un café. Quiero decirles que mi abuela lo hacía de una manera diferente. Sé que estás pensando allí, ¿cómo haría yo un café o un tinto, como dicen en algunos países? Mi abuela ponía a calentar una piedra en el fogón de leña, una piedra que ya tenía designada para tal menester. Entonces, cuando la piedra estaba bien caliente, tomaba esa piedra y la echaba en una olla donde previamente había echado agua y café. Cuando la piedra caía dentro de la olla, esa agua y ese café que estaban allí hervían con el calor de la piedra. Mi abuela colaba el café con un pañuelo y entonces nos lo servía a todos. Ese era un café delicioso. Eso por decirles algo, pero en el mundo hay miles de formas de hacer un café. Pero ¿sabe qué nos pasa a muchos de nosotros? Que creemos que los únicos que sabemos hacer un café somos nosotros. Y que solo nosotros tenemos la fórmula mágica para hacerlo. Dejamos de crecer mental y espiritualmente porque creemos que ya se inventaron todas las formas de hacer las cosas. Que Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y que no hay nada nuevo bajo este sol. Para mí sí hay cosas nuevas. Son nuevas para mí porque yo no las he visto ni las he vivido. Necesitamos que Dios rompa los esquemas, los paradigmas y las formas comunes de nosotros hacer las cosas. Quiero decirles que Dios rompe los esquemas y mi deber en este día es motivar a aquellos que desconocen eso a vivir esa experiencia con Dios. Contar testimonios a las personas que conocen a uno es difícil porque la gente dice: a ese le conozco yo y qué de diferente tiene de raro. Yo veo que es igual a todos los demás, que es lo extraordinario que él tiene. Si yo todos los días lo veo comiendo empanadas y deditos en la cafetería. Pero Dios me ha llevado a vivir experiencias únicas y extraordinarias, que si las callo estaría negando el crecimiento de la fe a otras personas. Tengo cientos de testimonios, muchos testimonios de las formas en que Dios ha operado en mi vida. Quiero tocar de entre tantos testimonios uno muy especial que me marcó un día. Yo había estado participando de unos ayunos en la iglesia, 3 días de ayuno. La gente que sabe de ayunos sabe que 3 días de ayuno significan un tiempo en el que uno se dedica enteramente para Dios. Pero también muchas veces uno se vuelve orgulloso con los ayunos. Uno cree que es el que más ayuna, que es el que más busca a Dios, el que más comunión tiene con Dios. Y se cree intocable. Eso se llama un orgullo espiritual. Bueno, les cuento que yo después de esos 3 días de ayuno, yo me sentía así, intocable, con los pies 2 metros por encima de la tierra. Y iba pasando por una calle donde estaba una señora que acostumbraba a pedir dinero. Le llamamos muchas veces limosnera. Y ella tenía la costumbre que cuando iba a pedir dinero a alguien, se acercaba, lo abrazaba y le decía: papito, te quiero, te adoro, regálame un billetico. Ese día la mujer se acercó a mí y trató de abrazarme y yo la esquivé y le dije: retírate, retírate, me vas a contaminar. Y seguí mi camino. Ella se apartó a un lado, pero no había dado 4 o 5 pasos cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: pídele perdón. Pídele perdón, que quizás ella está más limpia que tú. Fue así como me devolví y le dije: madre, perdóname, perdóname, y la abracé. Y saqué un billetico de 2,000 que llevaba en bolsillo y se lo entregué. Me sentí avergonzado ese día delante de Dios. Yo sé que acá hay muchos que saben de estos testimonios y de cosas asombrosas con relación al dinero, con relación a la salud, con relación a la familia. Muchos testimonios que corroboran de que Dios sigue rompiendo los esquemas. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso hay que vivirlo.
Esa palabra tiene que ser viva para nosotros hoy. La costumbre de cómo se hacen las cosas no debe limitarnos. Durante muchos años, las guerras en el Antiguo Oriente siempre eran igual. Y la Biblia narra esas historias en el primer libro de Samuel, capítulo 17, por ejemplo, dice que los ejércitos siempre se apostaban el uno frente al otro. Y los hombres más valientes salían al frente a desafiar a los hombres más valientes del bando contrario. En aquella ocasión no fue diferente. Goliat, el paladín filisteo, desafió al ejército israelita profiriendo maldiciones. ¿Qué era lo normal que debía suceder frente a esta provocación? Lo normal era que un hombre israelita de guerra, entrenado, con experiencia, se enfrentara a Goliat. Pero todos los entrenados, los capacitados, los hombres de guerra estaban llenos de miedo. Pero Dios tenía preparado algo extraordinario para aquel día. Y el protagonista no es David. Todos los predicadores se han enfocado en decir que el protagonista de esta historia es David. Le hemos dado mucho protagonismo a David. Merecido. Pero el protagonista es Dios mismo. Dios fue quien derrotó a Goliat. Dios es quien derrotó al diablo. Y en este caso utilizó para ello un hombre llamado David. Dios quiere usarte a ti hoy para cumplir sus propósitos más grandes, sus proezas extraordinarias, su bien sobrenatural. No tienes que estar entrenado, no tienes que ser el mejor guerrero y el mejor soldado. Solo tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios repose sobre ti. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Solo tienes que permitir que Dios rompa los moldes, los esquemas y los prejuicios. Dios quiere sorprenderte y enseñarte cosas nuevas. Dice la palabra de Dios en el libro de Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy día? Que nos hemos vuelto muy convencionales, muy sistemáticos, programados y esquemáticos. Es decir, queremos ir sobre seguros. Quiero preguntar en este día a ti, amigo, amiga, ¿qué es lo más extraordinario que Dios ha hecho en tu vida? ¿Con qué te ha sorprendido Dios este año? ¿Ha pasado algo digno de admiración en tu vida esta semana? Alguien dirá: sí, hermano, Dios me ha dado la salvación, tengo vida eterna, tengo el perdón de Dios. Quiero decirle que yo también estoy agradecido por eso, pero quiero darle una noticia adicional. Eso solo es el pasaje de cortesía, la boleta de entrada a las cosas grandes y ocultas de Jehová. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. No sé en qué parte escuché un cuento que ilustra con creces a lo que me refiero. Una pareja de recién casados recibieron como regalo de bodas, tenían un pariente rico, un boleto para irse a un crucero, 12 días por todo el Caribe conociendo países y ciudades. Y el hombre de nuestro cuento, que era costeño, dijo: voy a llevarme 15 bollos de 1000 y 10 libras de queso. Acá en la costa bollo es el mismo pastel. La novia o esposa estaban recién casados. Le dijo: amor, pero si allá venden comida y refrescos. El hombre respondió: ¿tú crees que yo voy a dejar que me vendan esas comidas bien raras y caras allá? Ni por el chiras. Paseamos todo lo que quieras, pero comemos bollo con queso y pasamos con agua. Como tú digas, mi amor, dijo la amorosa esposa. Y así estuvieron en el barco. Cuando le ofrecían bebidas o comidas, ellos negaban con la cabeza. Y mientras ellos se encerraban a comer bollo simple con queso, los demás pasajeros disfrutaban de todos los manjares que ofrecían en el barco. Faltando un día para terminar la travesía, el capitán del barco se interesó en la pareja. Los hizo pasar a su espaciosa oficina y les preguntó ¿por qué no habían probado bocado a bordo? Y él dijo: no tengo dinero para pagar tan costosas comidas. Y el capitán le respondió: ¿no leyó usted las especificaciones del contrato? Usted tiene un tiquete con todo incluido. Todo lo que ofrecían ya estaba pago cuando adquirió el boleto. Te quiero decir, querido amigo, amiga, Cristo pagó por nosotros. Tenemos derecho a todas las bendiciones terrenales y celestiales. ¿Sabe por qué usted tiene que decirle a Dios que le muestre sus secretos?
porque los dioses de palo y de madera, los dioses de Egipto, tienen el poder de imitar las cosas de Dios, dar una casa bonita, un carro hermoso. Por eso cautivan a muchos, pero solo Jesucristo puede llenar de paz tu corazón. Solo Jesucristo puede sanar un cáncer, una leucemia y dar bendiciones sin añadir tristeza con eso. Recuerdo que hace muchos años, supuestamente San Gregorio operó a un tío mío de una hernia. Y mi pobre tío tenía que subir todos los años un cerro de rodillas para que la hernia no se le devolviera. La hernia no se le devolvía, pero él pasaba 6 meses sufriendo de las rodillas por las peladuras. Y el día que David derrotó al filisteo, hubo fiesta entre los israelitas. Y por todas partes se anunciaba la hazaña. ¿Sabe cuándo deja de crecer la iglesia? Cuando a sus miembros nunca les pasa nada. Todos los días son rutinarios. No hay testimonios ni nada nuevo que contar. Aquel día en Israel ocurrió algo extraordinario y maravilloso y las muchachas cantaban. Esa es la alegría en la que queremos vivir. Y que se mueran de envidia, dice la canción. Que se mueran de envidia los cobardes, los desobedientes, los rencorosos y malas personas como Saúl. Porque siempre habrá un David y un Saúl. Y me voy a otra época. Época de reyes. Había un general del ejército extraordinario en sus hechos de renombre entre los sirios. Naamán el sirio. Su historia está en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Nuevamente Dios rompe los esquemas frente a este hombre. Dios rompe los esquemas cuando usted está dispuesto a no ser uno más del montón, a ser diferente, a caminar dentro de las promesas de Dios, a no aceptar la comodidad de las aguas medias. ¿Cuántos aquí saben nadar? Cuando uno va al interior del país, uno es de la costa Caribe y llega al interior del país, la gente de allá, ellos no pueden concebir que un costeño no sepa tocar caja y guacharaca. No pueden concebir que un costeño no sepa bailar. Y mucho menos que ese costeño no sepa nadar. Eso para los paisas y los cachacos es inconcebible. Dan por sentado que si es costeño sabe hacer esas cosas. En el reino de Dios no se puede concebir que un cristiano tenga 20 años en el evangelio y aún no se atreva a orar por un enfermo. Es como aceptar que un cirujano no se atreva a sacar una uña enterrada. Yo felicito a los jóvenes que hoy siguen y creen en Dios. Pero el 80% de los jóvenes de hoy no creen en Dios. No creen en Dios porque la ciencia ha venido a ocupar el lugar de Dios. Y los culpables de eso no son ellos. Somos nosotros los adultos que nos dedicamos a presentar un Dios pusilánime, aburrido, castigador e inconsecuente. Presentamos un Dios que no sobresale frente a los otros dioses. Recuerdo en mi niñez tener un tío creyente o un tío cristiano evangélico. Yo tuve muchos tíos. Ese tío un día, con tremendo dolor de cabeza, oraba delante de nosotros, niños de 9, 10 y 11 años. Señor, quítame ese dolor de cabeza. Señor, quítame ese dolor de cabeza. Y oró como por 20 minutos. Se quedó callado por 5 minutos más y le dijo a mi primo, vaya donde el cachaco y me compre un mejoral. Dios quiere darnos más de lo que imaginamos y pensamos. Pero nosotros estamos bloqueados por nuestros esquemas. ¿Qué dicen los ateos y los incrédulos de nosotros? Que estamos locos, que tenemos un amigo imaginario. ¿Qué me importa a mí lo que diga ese ateo de mí? Si yo ayer hablé con mi Dios y Él respondió con verdad todas mis preguntas. Si mi Dios, por la mañana cuando me despierta, me muestra lo que debo hacer, lo que debo decir, cómo debo vivir. Cuando uno le cree a Dios, todo lo demás deja de ser importante. Y sabe uno que Dios camina con uno. Y le importa muy poco lo que el mundo piense de uno. Cuando eso sucede, el ingeniero no le importa hablar de su Dios en la universidad. El médico anima a sus pacientes con versos bíblicos. El vendedor callejero canta canciones a su Dios a todo pulmón. El comerciante se sube a un bus y anuncia a voz en cuello quién es su Dios. Como iglesia, necesitamos entrar en esa dimensión. No podemos seguir caminando en lo natural. Tenemos que entrar a lo sobrenatural. Si hay enfermos, hay que orar por ellos y que Dios los sane. Si hacemos una celebración un domingo, que hagamos 5 celebraciones y que la gente haga fila para entrar, porque Dios está actuando a través de sus siervos. Que el dinero fluya, que haya suficiente capacidad económica para llevar la palabra a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. Pero eso solo sucede y sucederá cuando haya una iglesia que no se conforme con lo natural, una iglesia que fluya en lo sobrenatural. Debemos creer en ese Dios que rompe los esquemas.